Estos son los comentarios que me hacen cada semana, a los que respondo cada semana y con los que se enoja muchísima gente todos los días. Bueno, los comentarios arbitrarios empiezan aquí. Creo que los tengo por aquí también. Ya, me salté una cosa que vamos a hablar la semana próxima acerca de que en Colombia les han obligado van a obligar a la iglesia a dar los nombres de los sacerdotes que han sido denunciados por abusar, por violar a menores de edad. Eso de abusar siempre me pareció como una forma, como una forma de suavizarlo de una manera inaceptable. Bien, pues van los comentarios, empezamos con este, que dice Sofía Mara Ortiz. Hola, señor Mauricio. No me diga señor, dime Mauricio, ya me acostumbré yo a que nos hablemos de todo en España. Este año descubrí su canal en un momento en el que comencé a hacerme muchas preguntas. Soy estudiante de física y desde los 12 años decía que no tenía religión. Gracias a sus vídeos me di cuenta de que le tenía demasiado miedo a definirme como atea. Mi familia pertenece a una iglesia pentecostal y desde muy pequeña mi abuela me llevaba. Aunque ya tengo 21 años, seguía cargando con los miedos que me enseñaron. Hasta hace poco les dije a mi familia que soy atea y fue todo un drama. Me dijeron que estudiaba una carrera para locos y que en la universidad nos alejaban de Dios. Muchas gracias por hacerme pensar. No tengo respuesta. Solo por esto me valen todos los insultos de todos los filósofos de este mundo, de todos los teístas de este mundo, de todos los fachas de este mundo. Me basta y me sobra. Muchas gracias. Y adelante, Sofía Mora Ortiz. Guineano analítico. Este es filósofo. Mi querido Mauricio, no recuerdo que sea tu querido, pero bueno. ¿Por qué no te lees un papel de Enrique? Se refiere al filósofo cuyos chistecitos comenté. Es investigador en filosofía. Esto siempre me ha dejado así como, ¿cómo investigas filosofía? ¿Qué haces? Estoy pensando muy duro. Ese investigador y sus papers han pasado por los mismos criterios institucionales que los científicos. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No son los mismos criterios institucionales los humanísticos que los científicos. Ahí no hay broma, hay argumentos. Eso dices tú. Así que en lugar de criticar un vídeo de broma de Enrique, te ves muy mal. Empieza leyendo sus argumentos y profundiza en ellos. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, se los dije a varios, pero parece que no lo entendieron. Ya sé que lo hizo de broma, pero lo hizo de burla más que nada. Sus 6 cosas que los ateos no pueden contestar, eso es su burleta contra los ateos. Pero hay mucha gente que se lo toma en serio como argumentos, porque él sabe perfectamente que la mayoría de la gente que lo ve en TikTok no es tan genio como algunos, que hoy aquí, ahí es una broma, sí, para ti. Para muchos es, mira, ¿viste cómo puso a los ateos? Uf. Entonces me tomé la molestia de responderle en serio, dedicado a las personas que se lo podrían creer. Ahí no hay inocencia, lo repito. Luego, aquí hay uno que se equivoca mucho. Este ya era el primer candidato a Elton. ¿Qué tipo de argumentos empleas para negar la existencia de Dios? ¿Empleas argumentos científicos, filosóficos o cómo argumentas la inexistencia de Dios? Pues yo no argumento eso. Tampoco argumento la inexistencia del ratoncito Pérez ni de las hadas. Yo solo pido evidencias que me demuestren su existencia. Si no tienes evidencias que me lleven a creer en su existencia, ahí muere, ¿no? No voy a creer en el... Si te parece terrible que no crea en el ratoncito Pérez porque no puedo demostrar su inexistencia, tú tienes un problema. Yo no. Si tú me demuestras que el ratoncito Pérez existe, yo creo en el ratoncito Pérez. Si me demuestras que tu Dios existe, yo creo en tu Dios. Ni siquiera creo, sé que existen. Esto no es de creer, es de saber. Pero en la medida en que las evidencias que a mí me han dado sobre Dios son absolutamente endebles, refutables y bobas, pues no creo en Dios y ya. Pero yo no estoy demostrando, no estoy argumentando su inexistencia. Puedo argumentar la inexistencia de dioses en concreto con base en el mensaje de las definiciones que ustedes me dan. Yo no tengo definición de Dios. Y seguimos. Me dice otro Juan Marc,
Siempre me ha llamado la atención el desprecio que le tienes al software libre. Nunca ha sido un divertimento, siempre ha sido una cuestión de justicia social, pero cada quien. Y me acuerdo cuando me peleé con Richard Stallman. Sí, también me peleé con Richard Stallman, porque no le gustaba que yo fumara en una mesa redonda que tuvimos donde era legal fumar, en un lugar donde se permitía fumar, y se empezó a poner sus moños y yo no aguanto ese tipo de gente. Pero a ver, claro, yo uso software libre desde hace décadas. Sobre Linux, desde el principio, sabiendo que está basado en Unix, dije que era un gran sistema operativo para administradores de sistemas, pero nunca para usuarios comunes. Y cuando hablo de divertimento es que para el usuario común era un divertimento instalar 25 distribuciones de Debian y 72 distribuciones de Red Hat. Vi a gente como Miguel de Icaza tratar de hacerlo adecuado para nosotros, para los usuarios comunes. Miguel de Icaza desarrolló GNOME, desarrolló Symbian y no pudo poner Linux al alcance de la gente como yo, que soy un usuario bastante informado. Trabajaba yo en DOS 6.2, te lo recuerdo. En las propias palabras de Miguel de Icaza, respeto a un señor en el mundo del software libre, Linux nunca se las arregló para cruzar el abismo del escritorio. Yo instalé al menos 50 veces distribuciones de Linux con asesoría de mis amigos del software libre y nunca logré que funcionara. Yo trabajé con computadoras dedicadas antes de que existieran la primera PC y la primera Apple. La Show Pro 3 y la Show Pro 5 que se utilizaban concretamente para mover proyectores de diapositivas. Eran computadoras dedicadas, no eran computadoras multiusos como esta. Después trabajé con DOS, trabajé con Windows y ahora mi ecosistema es Mac. Y finalmente, la justicia social impuesta desde una minoría no funciona. La historia nos enseña eso, que una idea sea buena, y el software libre lo es, no implica ni que sea práctica ni que la gente la quiera. Ahora, con una visión centralizada, que es lo que pretende hacer Europa, que armonice las más de 600 distribuciones distintas de Linux, 600 que son incompatibles entre todas, vamos a tener algo que probablemente ya sirva para los usuarios como yo. Ahora que es necesario, al fin se impulsará su usabilidad, que es mi único problema con Linux, la usabilidad para el usuario común y corriente. Todos los sistemas que yo conozco funcionan con Linux. Todos mis amigos administradores de sistemas funcionan con Linux. Recuerdo uno que puso a funcionar toda la Comisión Federal de Electricidad en México con Linux. No hay desprecio al software libre, ni mucho menos. Patria Grande 8371 y se sorprende tu tesis viviendo en la tierra de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un filósofo asturiano. Y yo soy de raíces asturianas, le digo, y aquí sí me salió el... O sea, ahora Asturias no es la tierra de Alfonso Camín, el poeta, de Manuel Llanés, el sindicalista y minero, de Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina, de Margarita Salas, premio Nobel, de Leopoldo Alas Clarín, el gran novelista y dramaturgo, de Jovellanos, el único ilustrado, bueno, uno de los pocos ilustrados españoles, del pintor Evaristo Valle, de los futbolistas Luis Enrique Iquini, de Riego, uno de los inventores de la democracia en España, de David Villa, otro gran deportista, de Víctor Manuel, cantautor, de Tini Areces, que cambió totalmente Asturias, o de mi abuelo, que tanto han hecho por todos. ¿Y crees que esta es la tierra de un filósofo falangista, hispanista, proautoritario, ultracatólico, pepero y engañabobos? Hombre, no jodas. Asturias es mucho más que lo que tú crees. Finanzas Rebeldes me dice, mi comentario nada que ver con el... No, Finanzas Rebeldes me dice, hola Mauricio, he trabajado en integraciones con medios de pago, o sea, que lo que pasa entre que tú pones tu tarjeta en un datáfono y pagas el dinero, toda mi vida, y la información que se manda al banco no incluye los productos que se compran explícitamente, que ahí sí me equivoqué yo, dije que decía los productos, pero sí incluye el comercio y el monto. Entonces yo le respondí, con una buena base de datos, el monto te dice mucho, incluso el producto. Si tú sabes cuál es la lista de precios de una empresa, si sabes lo que pagó la gente, sabes qué producto se adquirió. Y entonces abundó Finanzas Rebeldes diciendo,
el monto, la persona que compra, la ubicación geográfica, hábitos de consumo, si sale de su área, etcétera. Es inmensa la información que recopilan y además pueden cruzarla estadísticamente y perfilar. Y es lo que yo decía, esa información vale dinero y esa información siempre pasa por los centrales de Estados Unidos y es lo que Europa quiere evitar para los europeos. Y me parece muy bien. Pedro Barr dice, uno de los cortos que muestras es de Adictos a la Filosofía, un filósofo teísta, pero lo suficientemente filósofo para no negar otros modos de ver el mundo como el ateísta. Ahora no solo soy ateo, soy ateísta. O sea, soy adepto al ateísmo y es una forma de ver el mundo. En fin, el corto que muestras creo que recordar que es una parte de una serie de 2 cortos, si eso es lo que dije, en los que parodia la necesidad teísta de preguntar cosas absurdas que en ningún sentido podrían o desmentirían el ateísmo. Por eso sus 3 preguntas no tienen ningún sentido en el debate. Luego le respondo. Te repito lo que ya les dije a varios. Muchísimos de sus espectadores se lo van a tomar en serio como una demostración de que los ateos somos imbéciles. Que él lo dice, cree que somos imbéciles. Aquí no hay inocencia alguna. Tú lo ves como una broma, pero no todo el mundo lo va a hacer igual. Así que lo respondí en serio para los que no son tan geniales como tú. Por cierto, también en su ataque a la ciencia tiene aquel vídeo sobre cientificismo que está más que respondido. Peligro confidencial. Rayos, pero no sabía existía el infinito. Mauricio acaba de confirmar el infinito sin usar matemáticas, pero hablando infinitamente sobre filosofía. A ver, todo lo que he dicho de filosofía hoy es en respuesta a lo que me dicen ustedes. Y le respondo a este anónimo peligro confidencial. Otro que está tan perdido que no se da cuenta de que estoy respondiendo a una pregunta de mi público. Estos tipos quieren que si la gente me pregunta sobre filosofía, yo diga, ay, no voy a hablar de eso porque lloran los señoritos. Pues no. Y aquí se dio, bueno, ya me salto más cosas de filosofía porque no viene al caso. Hay alguien que me dijo, por cierto, que los ateos me están atacando porque yo soy enemigo de la filosofía. Y pues, que les vaya bien, que se diviertan, ¿no? Ay, es que te hicieron un vídeo. Está bien, qué bueno, pues para eso están, para hacer vídeos. Si tienen razón, ya la gente dirá que tienen razón y entonces yo no la tengo y pues muy bien todo. Y si no la tienen, pues entonces la gente decidirá. A mí me da igual, no lo pienso ni ver. Entonces, me preguntan, ¿qué opinas de las relaciones amorosas entre personas adultas con una gran diferencia de edades? Mi respuesta es es asunto de ellos mientras no hay ejercicio de poder de una persona sobre la otra. Y te voy a poner, generalmente vamos a pensar que un hombre mayor de edad sobre una chica muy joven tiene una asimetría de poder, quieras o no, estoy de acuerdo. Pero imagínate que un señor de mi edad viene y se lo liga a Taylor Swift, que es increíblemente hermosa, estúpidamente rica, ridículamente poderosa en el mundo y jovencita, no tiene 30 años, Taylor Swift, ¿no? Por ahí. ¿Dónde está la simetría de poder? Evidentemente, ella está muy por encima de mí. Entonces, la edad no es forzosamente, en la mayoría de los casos puede serlo, la que crea una asimetría de poder, pero las asimetrías de poder son de muchas maneras distintas. Mientras no haya ejercicio de poder de una persona sobre otra, yo conozco muchos casos de gente que con diferencias de edad bastante amplias son parte igualitaria de la pareja, se quieren y viven muy bien. Y luego aquí vienen de estas cosas que preguntan y me alucinan. Dice Pablo Pautazo, ¿pero de dónde vienen las ideas que se someten a experimentos y posteriormente se convierten en tecnología? Estas de esas preguntas donde pretenden que no se note la retórica que están haciendo. Es decir, la sugerencia es que son los filósofos los que mueven a la ciencia y luego mueven a la tecnología, ¿no? Pero no creas que los filósofos van a la facultad de química y dicen, oigan, piensen en el uso de CRISPR para hacer medicamentos, que si no lo digo yo, no se les ocurre.
Nunca ha pasado eso. De hecho, lo vuelvo a contar, tengo muchos amigos científicos, sobre todo cuando estaba yo en Aucas, tenía relación cotidiana con muchas personas que hacen ciencia directamente, investigadores, etc. Y yo una vez le pregunté a 15 de ellos, ¿cuándo has ido a la Facultad de Filosofía a preguntar qué tienes que hacer en ciencia? Ni uno, man. Ni uno. Creo que estamos ante el momento. Ya sé que hay muchos candidatos esta semana, pero esta es la comentariedad. Este es el comentario que se gana el premio Elton de esta semana. ¡Ah, no! No, 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 no. Esto es simplemente un ejemplo más de lo que los filósofos me vienen a hacer aquí. Es que really, Willy, ¿de verdad? Ahora sí vamos al premio Elton. Carlos Andrés Adrianza, sobre el vídeo, uno de los vídeos de su propia voz, de los refugiados ucranianos en Gijón, me dice, en el mundo solo se habla de la guerra de Rusia, los malos, y de Estados Unidos no se dice nada. Y le respondo, cierto. Nadie dice nada de la guerra de Irán, todos calladitos. En tu mundo es Plutón, ¿verdad? Me dice MEJ Halv. No sé si lo he hecho en un solo vídeo, pero sería interesante que nos hable sobre su bibliografía y ojalá su experiencia en el mundo de publicar con editoriales. No me acuerdo si usted ha publicado alguno de sus libros por su propia cuenta. Y algo que le quería preguntar, ¿usted escribió algún guión de cine en algún momento aunque no se haya publicado? No publicado, sino filmado, quiero suponer. La respuesta es, he publicado con editoriales y me he autopublicado 4 libros en Amazon, 5 libros en Amazon. Pero uno es, por ejemplo, la reedición de mi novela La música de los perros, que fue publicada originalmente por Editorial Planeta. El otro es Más allá no hay nada, una colección de cuentos que fue publicado originalmente por la Universidad Autónoma Metropolitana y demás, pero sí me he publicado libros. Y luego me preguntaba, sí he escrito 3 o 4 guiones de cine, que ninguno ha llegado a la pantalla, ninguno fue comprado. Pero luego me pregunta sobre qué es mejor si publicar solo en editoriales. La editorial tiene una capacidad de alcance que nunca vas a tener tú. Yo alguna vez publiqué un libro aquí en Gijón sobre la vida nocturna de Gijón, porque era un momento en que era una cosa impresionante la vida nocturna que había en esta ciudad. Y entonces era una especie de catálogo de los bares, discos, salones de baile y todo lo que había en esta ciudad. La pandemia destrozó mucho de eso, la crisis económica de 2010. Pero, y luego distribuirlo era un problema. O sea, el problema era la distribución. Y el problema es que una editorial no solo te distribuye, sino que te promueve, tiene relaciones con la prensa, avisa que salió tu libro, le regala tu libro a personas que lo pueden comentar. A mí me regalan libros. Yo lo he comentado aquí, Capitán Swing y algunos sellos de Planeta les da por mandarme libros, que luego comento aquí, y no lo hago por la obligación, simplemente si algún libro me interesa lo comento. Pero las posibilidades que tiene una editorial no las tienes tú solo, nunca, ¿no? Entonces, hay cosas que no te va a publicar ninguna editorial. Tu libro de poesía probablemente nunca lo puedas publicar con una editorial, por lo poco económicamente redituable que es la poesía, y ese sí lo tengas que autoeditarte, pero en general yo creo que con una editorial, si puedes, ve ahí a las editoriales. Y luego, lo tuve que responder porque es un ejemplo de muchas personas que me hablaron sobre, pero ¿cómo puedes decir que Europa es el futuro si Europa es horrorosa? Y daban una serie de ejemplos que yo decía, ¿de qué están hablando exactamente? Están hablando de la idea de Europa que en los años 70 tenían los marxistas latinoamericanos y se la trajeron desde entonces. O sea,
Y toda rancia y medio podrida, pues es la única que traen en la mochila, ¿no? Entonces, bueno, Yerkos 7396 dice, ¿de verdad no crees que Europa practica un neocolonialismo en África a través de sus empresas, de imponer una moneda, por ejemplo, Francia, o de sus industrias que los hacen dependientes y no favorecen el desarrollo local de industria y talentos? Son negocios, lo entiendo, pero es una estructura económico-política que no se trata de regalar nada, sino extraer y sancionar económicamente. Y mi primera pregunta es, ¿qué moneda impone Francia que use el euro desde 1999? Si estás pensando en que impuso el franco en sus colonias a principios del siglo XX, sí, pero estamos en el XXI y ya avanzadito, ¿eh? Estamos en el segundo cuarto, como si estuviéramos en el baloncesto, en el segundo cuarto del siglo XXI. Creo que hablas desde la ignorancia y el odio. Mira, el Global Gateway Africa Europe Investment Package, o sea, el portal global de África, paquete de inversiones europeas, son 150.000 millones de euros para el desarrollo de África. Súmale otros 15.000 millones para la generación de energía renovable en África. 618 millones aprobados en octubre de 2025 para la transición energética de Kenia, Uganda, Nigeria y Togo. 545 millones en septiembre del 2025 para la electrificación donde todavía es necesaria en África. Proyectos de hidrógeno verde, cables de fibra óptica, desarrollo de 11 corredores estratégicos para el transporte, fabricación local de vacunas. Y esto es lo que hace la Unión Europea en su conjunto. Lo saqué de los datos de la Unión. Pero esto es aparte de que los países individuales se han fijado la meta de donar el 0,7 de su ingreso nacional bruto a proyectos de desarrollo en África. Y muchos países europeos ya están dando el 0,7% de su ingreso nacional bruto al desarrollo de África. ¿Sabes de lo que hablas o hablas sin saber? Bueno, la democracia es una farsa, dice Ollantay González Barrios. Y eso solo lo puedes decir en una democracia. En algo medianamente parecido a una democracia. Esto lo puedes decir cuando vives en cierta libertad democrática. Mira, ve a Rusia y di que Putin es una farsa. O ve a China y di que el comunismo chino es una farsa y vas a conocer, eso sí, el viaje es maravilloso, interesantes formas de tortura y calabozos de una calidad que ni siquiera alcanzas a imaginarte. Sí, me acordé mucho además porque el otro día hay una pintada en una carretera en la que hemos estado yendo mucho. Mi hijo fue a hacer prácticas a un lugar, a una empresa que está a una hora de aquí, prácticas de su formación, y pasas en un túnel, alguien se fue y se puso en la noche a poner, vivimos en una demomafia. Y pues está bien. Si estuvieras en China, las cámaras te hubieran captado y estarías en el calabozo, pero chicos, no te das cuenta que puedes decirlo gracias a que en este mundo hay lugar para ti. Lo que mejor es que en el mundo que tú quieres, o en el mundo de China, no hay lugar para mí y eso es preocupante. Y Orígenes, por supuesto, y vuelvo a lo que decíamos de China y la censura en China. Orígenes 25 me dice, me parece que estás sumamente confundido. Aunque duela decirlo, pero son hechos, no le duele nada decirlo, le encanta. Europa está en franca decadencia. Surprise, yo viviendo aquí no me he enterado. Qué bárbaro. Bueno, y China es el futuro pese a quien le pese. Pero vaya, un sujeto que cree que una feroz dictadura que mata a miles de personas al año, que persigue a los diferentes, cuidado, pero persigue a los diferentes de religión, persigue a los diferentes de raza, los Han siguen dominando como etnia, que persigue a los diferentes, sí, ya no es delito ser homosexual, pero tampoco hay reconocimiento social, ni hay apoyo social, ni hay matrimonio igualitario, ni nada por el estilo. Muy de izquierda. Que reprime la libre expresión, que carece de prensa libre y de derechos sindicales, es el futuro que quiere. Si se vuelve el futuro, mi querido Orígenes 25, te va a pesar a ti en primer lugar. Porque aprender a ser sumiso y obedecer después de vivir en una sociedad más o menos libre no es sencillo. Por si las dudas, empieza a practicar a ponerte de rodillas varias horas al día. Y
Waldo Matamoros dice al final de tu video, y esta es una buena observación, me pregunté si todo tu análisis es filosófico. No sé. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis filosófico y un análisis que no lo es? Entre una reflexión filosófica y una reflexión que no lo es. Es lo que decía yo hace un rato. Le pones la coletilla filosófico y ya todo es filosofía y ya controlan absolutamente todo. Ay, se me ocurrió hacer un cuento sobre un señor que escribe con una mano y va borrando con la otra lo que escribe con una mano. Ah, es una importante reflexión filosófica. No, es una idea de un cuento. No, es una reflexión filosófica. Ya te jodieron. Se lo comen todo. Y finalmente Alberto Silva, 5418, dice, de hecho, cuando vi este video, el de Teístas Enfurecidos, me salió de recomendado el video de un teísta criticándote. Ah, un teísta criticándome, pues qué bueno. Me dan tanta importancia, de veras. Algunos me dan tanta importancia a mí que tengo que tener mucho cuidado de no creérmelo, porque empezar a sentirme que soy muy importante. Pero pues, si les sirve criticarme, como digo, que les cunda. Sí, si tienen razón, la gente se dará cuenta que tienen razón y yo estoy mal. Si no tienen razón, la gente se dará cuenta, ¿no? Y si solo hablan para sus fans nunca van a ponerse a pensar en la posibilidad de que yo tuviera razón, así que, ¿qué hacemos? ¿Voy y los convenzo? Nah.